Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al repaso de maestros de la lección número 8 de la Guía de Estudio de la Biblia. Esto es Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si tienes tu edición del maestro a mano, te invito a que busques la página 102 bajo el título El sábado enseñaré. Ahí vamos a encontrar 4 cosas: el texto clave, los objetivos, el bosquejo y el resumen. De aquí solamente quiero enfatizar 2 cosas. 1, que el texto clave es idéntico al versículo de memoria. Y 2, que los objetivos cognoscitivo, afectivo y motor debemos dejarlos bien sembrados en la vida de nuestros alumnos. En primer lugar, necesitamos que ellos lleguen a saber que el diezmo no solamente abre los depósitos del cielo para mí como dador, sino que también distribuye esos depósitos para otros y se utiliza como un medio para alcanzar la misión de la iglesia. El segundo objetivo es sentir. Ayúdale a tus alumnos a que ellos sientan que participar del diezmo provee un medio para promover el evangelio. El tercero es hacer, y el objetivo es que ellos logren utilizar su influencia para animar a otros para diezmar. Recuerda que el bosquejo y los objetivos están íntimamente ligados y que el resumen te va a ser muy útil a la hora de concluir la lección. Vamos ahora a la lección propiamente dicha y utilicemos el ciclo del aprendizaje. Son 4 partes: motiva, explora, aplica y crea. Motiva. En esta sección contestamos la pregunta: ¿por qué la lección de esta semana es importante para mí? Y a través de una experiencia real, condúcelos de lo conocido a lo desconocido. Para esto podemos utilizar algunos hilos. Lleva a la clase un carrete con hilos y haz el siguiente ejercicio. Agarra uno de ellos, dáselo a un miembro y permite que él lo pueda partir fácilmente. Después dale 2 o 3 y que hagan el mismo ejercicio. Pero suma la cantidad de hilos suficiente para que romperlos sea realmente imposible. Pregúntales ahora por qué se dificultó romper todos los hilos si en inicio lo vimos que eran tan débiles. Posteriormente, nosotros podemos preguntarle cómo ustedes pueden aplicar esto que hemos practicado con la devolución del diezmo. Si acaso no lo dicen, tú puedes ayudarlos a que concluyan que el diezmo de una persona tal vez no tenga mucho impacto, pero que si los sumamos todos pueden hacer algo muy fuerte. Pasemos ahora a la sección Explora. La sección Explora básicamente responde la pregunta: ¿qué debo conocer de la palabra de Dios? Y aquí yo quiero sugerirte que, siguiendo el comentario de la Biblia, dividamos nuestra lección en 2 partes. La primera, el mandato de Cristo; la segunda, bendiciones contundentes. Vayamos a la primera. Cuando el Señor iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que debían ir y predicar el evangelio a toda nación y que hicieran discípulos. Esto fue una ordenanza del Señor. El Señor ordenó la predicación del evangelio. La pregunta es: ¿qué provisión hizo para el sustento de aquellos que dedicaran su vida a la predicación del evangelio y el cumplimiento de la misión? Y el texto clave de esta semana nos va a ser muy útil. Yo los invito a que algún miembro de la clase lea 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Oh, qué interesante. El Señor ordena que se predique el evangelio, pero a los predicadores también les ordena que vivan del evangelio. Tú puedes preguntarle a la clase qué significa vivir del evangelio. Y el versículo anterior, el versículo 13, les va a dar muchas orientaciones al respecto, con aquello de que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan. Vamos a una segunda pregunta. Tiene que ver con el hecho muy conocido de que Pablo, por lo menos en las iglesias de Corinto,
y de Tesalónica, trabajaba haciendo tiendas para poderse sostener. Él no recibió dinero de esas iglesias. Entonces empecemos con esta pregunta. ¿Significa eso que los ministros no debieran recibir un salario, sino trabajar en otra cosa para sostenerse a sí mismos? Déjalos que hablen un poco y después invítalos a leer 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Nota que Pablo, que trabajó para sostenerse, que no quiso ser gravoso, está diciéndole a Timoteo, digno es el obrero de su salario. Ahora les tengo una sorpresa. No está en la lección, pero les aseguro que le va a ser muy útil a cada uno de ustedes al momento de la discusión de la lección en la clase. Sabemos que Pablo en Tesalónica y en Corinto trabajó con sus propias manos para no ser gravoso a ninguno. Ahora les invito a que ustedes hagan la pregunta de que si eso significa que Pablo no recibía ningún salario. Pues bien, en 2 Corintios 11, del 7 al 9, encontramos algo sumamente interesante. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y noten lo que dice el versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Esto es Pablo escribiéndole a los corintios, diciéndoles que de ellos él no recibió salario, pero que otras iglesias sí lo hicieron. Y si lees el versículo 9, vas a tener alguna información maravillosa anexo a esto. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Así que Pablo, aunque no recibía dinero de los corintios y también de los tesalonicenses, sí recibió salario por parte de los hermanos de Macedonia, más específicamente de la iglesia de Filipos. Finalmente, esto es una perla maravillosa. Sabemos que Jesús no convertía las piedras en pan para su sustento. También sabemos, por ahí por Lucas 5, 11 y 28 se nos dice eso, que los apóstoles que estuvieron tras la pesca milagrosa y Leví Mateo, cuando fue llamado por el Señor, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿cómo se sostenían Jesús y sus apóstoles si ellos se las pasaban tiempo completo predicando el evangelio y viajando de un lugar a otro? Pues bien, Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3 tiene algo muy interesante para decirnos. Yo leería desde el versículo 1 para dar contexto. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Habían mujeres que con sus posesiones materiales servían al ministerio de Jesucristo. Ahora entendemos por qué Judas era el tesorero, porque le ingresaba a la tesorería del Señor una cantidad de dinero para sostener el ministerio. Vayamos ahora a la sección número 2, bendiciones espirituales. Y aquí hay algunas preguntas muy interesantes. La primera de ellas es, ¿por qué el primero en ser bendecido con el diezmo es el dador? Deja a las personas que participen con esa pregunta. Ahora, basado en Hechos 20:35, que más bienaventurada cosa es dar que recibir, Jeremías 17:17, bendito el que confía en Jehová, y Malaquías 3, del 10 al 12, que el Señor da bendición hasta que sobreabunde y que reprenderá al devorador, etc. Pregúntales si esas bendiciones que recibe el dador son de carácter material, personal, espiritual o todas juntas, y permite que la clase pueda participar. Ahora,
en segunda instancia, aparte del dador, los que reciben el evangelio financiado con el diezmo también son bendecidos. Recuerda lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Habrá acaso una mayor bendición que esa? Pues bien, aparte de que el dador es bendecido, también los que reciben el evangelio son bendecidos. Pero en medio de esos dos, los ministros de tiempo completo que están llevando el evangelio también son bendecidos al ser sustentados con el dinero de los diezmos. Pregúntale a la clase, ¿cómo te sientes al saber que las familias ministeriales pueden vivir vidas dignas gracias a la fidelidad de los miembros de la iglesia? Con esto terminamos la sección Explora y continuamos con la sección Aplica. ¿Cómo puedo practicar esto que he aprendido de la palabra de Dios? Para esta parte, la sección del viernes está de lujo, principalmente en la parte preguntas para dialogar. Yo en la clase llevaría las preguntas 2 y 3 de esa sección. Permíteme compartirlas contigo. En Lucas 21, el Señor Jesús encomió a la viuda por dar su dinero al templo a pesar de la corrupción que había allí. Y sabemos que la corrupción era tal que la clase sacerdotal hizo planes para matar al mismo Jesús. No obstante, el Señor encomió, felicitó la actitud de la viuda. La pregunta es, ¿qué debería decirles esto a aquellos que se sienten tentados a desviar su diezmo porque dicen que tal vez no es administrado correctamente? Permite que la gente pueda participar porque esta pregunta de aplicación es muy importante. La segunda, esta es candente. ¿Cómo animarías a alguien a ser fiel en sus diezmos si ha sido herido por un pastor sin escrúpulos o un administrador o maestro que ha sido descubierto en una falta grave y pecaminosa? De verdad que habrá mucho que decir al respecto, pero ¿cómo ayudaríamos nosotros a que una persona diezme a pesar de esas situaciones? Lo tercero, creo que es lo más importante que podemos tocar esta semana. Se basa en la lección del miércoles y tiene que ver con lo que nosotros llamamos el alfolí, que en la lección técnicamente se le llama el depósito. En la sección del miércoles descubrimos que hay por lo menos 3 maneras como se le llama al alfolí o al depósito: las cámaras de la casa de Jehová, la casa del tesoro o los tesoros, es decir, la tesorería. El alfolí era el lugar a donde las personas debían dejar los diezmos. Dios en el Antiguo Testamento escogió el alfolí en el momento en que designó que en Jerusalén se construyera el templo donde estaría ese depósito. ¿Cómo lo hizo saber? Obviamente mediante sus siervos los profetas. Hay una analogía con la iglesia adventista del séptimo día. El Señor designó la iglesia remanente y eso está apoyado en Apocalipsis capítulo 10. Y a través de los pioneros y el ministerio profético de Elena de White, el Señor estructuró esta iglesia designando a la conferencia o asociación local o misión como el depósito o el alfolí mediante a donde los diezmos deberían ser llevados mediante las iglesias locales. Las buenas noticias es que nosotros somos fieles todavía a ese principio establecidos por nuestros pioneros y la sierva del Señor. Las malas es que se están levantando unas pocas voces por ahí que están sugiriendo que nosotros mismos deberíamos escoger cuál es el depósito. Entonces la pregunta que podíamos hacer de aplicación a la clase es: ¿qué le aconsejarías a una persona que tenga esa filosofía? Y permite que la gente pueda participar en ella. Finalmente llegamos a la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? Y la edición del maestro nos propone 3 cosas. Número 1, leer un libro que nos hable acerca de nuestra iglesia. Yo les propongo 2. Nuestra organización, nuestra iglesia, escritos por George Knight. En ambos libros, por ahí por las páginas 60 a 80, se nos habla de las dificultades que tenía nuestra denominación antes de haber sido estructurada
y antes de utilizar el sistema de la benevolencia sistemática que actualmente se llama los diezmos y las ofrendas. Entonces, lee un libro, te propongo 2. Lee una biografía de una persona que haya sido fiel en los diezmos y al cual Dios haya bendecido. Te propongo 2 biografías, la de William Colgate, quien fundó Colgate, y también la de John D. Rockefeller, el que llegó a ser el hombre más rico de la historia en su tiempo. Ambos eran hombres que practicaban el dar los diezmos y las ofrendas. Yo quiero dejar un vínculo en la descripción de este video donde tú puedas encontrar esas biografías. Lo tercero que podemos hacer para aplicar, para crear, es decir, hacer una tareita con lo aprendido esta semana, es escribir una canción. Que esa canción hable de la fe, la fidelidad y los diezmos. Yo me inclinaría por las 2 primeras, pero esta tercera me resulta también muy atractiva. Con esto debemos concluir la lección. Podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, utilizando el resumen de la página 102. La otra es utilizando la siguiente analogía. Los riachuelos se unen para formar ríos que alimentan mares y océanos. Allí, en el océano, el agua se evapora y mediante las nubes viaja para regar cada rincón de la tierra. De la misma manera, el diezmo tuyo y el diezmo mío son un riachuelo al parecer insignificante, pero que cuando se combinan los de muchos fieles en un solo lugar, el depósito, el alfolí, habrán recursos suficientes para impactar el mundo con el santo evangelio del Señor. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Te mando un abrazo fuerte y recuerda que desde aquí, desde New Jersey, estamos invitando a todos a que se unan a nosotros a compartir esperanza, siendo la más grande de todas, que Cristo viene pronto. Abrazos para todos.